Gracias, señora presidenta. Viene a tratamiento en revisión el proyecto de ley cuyo dictamen de comisión fue rubricado por la totalidad de sus miembros, que aprueba el programa de facilidades extendidas a efecto de refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario Internacional correspondiente al acuerdo de stand-by suscrito en el año 2018, contenido en el expediente CD 1/22. El acuerdo para arribar a un programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional que permita el refinanciamiento, además del fortalecimiento de reservas y presupuestario del acuerdo de stand-by tomado por la gestión de gobierno anterior en mayo de 2018, se compondrán de dos documentos. El Memorándum de Política Económica y Financiera, donde se plantean las acciones a adoptar para promover el crecimiento de la economía de modo sostenible, inclusiva, progresiva y federal. Y el Memorándum de Entendimiento Técnico, donde se determina cómo se evaluará temporal y cuantitativamente lo planteado en el documento anterior. El Memorándum de Políticas Económicas y Financieras lo conforman tres capítulos. Primero, antecedentes y evolución macroeconómica. Segundo, marco de políticas y programa económico 2022-2024, conteniendo a su vez tres subcapítulos: política fiscal y de financiamiento, política monetaria y cambiaria y política de crecimiento y resiliencia. Y como último capítulo, tercero, monitoreo del programa y salvaguardias. El memorando técnico de entendimiento contiene breve introducción explicativa en qué consiste, criterios de ejecución cuantitativas, definición de variables, metas indicativas cuantitativas, definición de variables, otras definiciones relevantes para la condicionalidad del programa, otros requisitos de información. En relación al cronograma de desembolsos y esquema de amortización de los recursos que se contemplan, refiere a que será por una cifra equivalente a los fondos efectivamente ingresados por el acuerdo de stand-by de 2018 y que ascienden aproximadamente a 44.500 millones de dólares, equivalente a 31.914 millones de derechos especiales de giro, la unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional, equivalente a un 1000% de la cuota de participación de nuestro país en el capital del organismo. Los compromisos a asumir en el programa son por 2 años y medio, durante el cual la suma total referenciada será desembolsada trimestralmente a partir de una partida inicial a efectivizarse en el presente mes de marzo de 2022, en caso de aprobarse este acuerdo, y posteriormente en 10 oportunidades más sujeta a la aprobación de las respectivas evaluaciones que practique el organismo acreedor. Señalaba que este cronograma de desembolso se inicia en el presente mes de marzo, en caso de ser aprobado, en donde sería un equivalente, la cifra a recibir sería de un equivalente a 9.760 millones de dólares. Así, trimestralmente y sucesivamente, previo a las aprobaciones de las evaluaciones del organismo acreedor, llegamos al último en septiembre de 2024 por una cifra de 1.135 millones de dólares, así totalizando los 44.500 millones de dólares referenciados. Cada uno de los desembolsos tendrá su cuadro particular de devolución en 10 años, a razón de 12 cuotas semestrales, con un periodo de gracia de 4 años y medio. Esto significa que la partida inicial de 9.760 millones de dólares a ingresar en este presente mes de marzo tendrá su primer vencimiento en septiembre de 2026 y su último en marzo de 2033. Mientras que el último desembolso de 1.135 millones de dólares que se prevé ingrese en septiembre de 2024 tendrá su primer vencimiento en marzo de 2029 y su último en el mes de septiembre de 2035. Entre ambos extremos, obviamente, se superpondrán vencimientos de varios desembolsos, lo que provocará la necesidad de disponer de una mayor cantidad de divisas para su cubrimiento. En el Memorándum de Política Económica y Financiera, en su capítulo primero, Antecedentes y Evolución Macroeconómica, se describe el contexto de crisis económica que se encontró al país al asumir
la actual gestión, a lo que se le sumó casi de inmediato la crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID-19. También hace referencia a las medidas adoptadas para superar esas circunstancias y señala los logros de gestión alcanzados, entre otros, el crecimiento del Producto Bruto Interno en más del 10% durante 2021, recuperando la caída del 9% producida en 2020 y la reducción del déficit fiscal primario del 6,4% al 3% del PBI entre 2020 y 2021, cuando la meta presupuestaria establecía un déficit primario del 4,5% del PBI. En el capítulo 2, Marco de Políticas y Programa Económico 2022-2024, resalta como principales objetivos la de mantener la recuperación económica y social lograda, a la vez de reforzar la estabilidad macroeconómica a partir de mejorar gradual y sostenidamente las finanzas públicas para hacer sostenible la deuda, reducir la inflación a través de una estrategia donde confluyan políticas fiscales, monetarias y de precios e ingresos, fortalecer la balanza de pagos mediante la acumulación de reservas y fortalecer el sostenimiento del crecimiento económico a partir de incentivar el ahorro interno, la inversión en infraestructura e innovación y el desarrollo de los sectores de bienes transables. Proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno entre el 3,5 al 4,5% en 2022 y en adelante que tienda a mantenerse en un rango en torno al 2,25 a 1,75% del PBI, complementado con una reducción de la inflación a un rango entre el 38 y el 48% para fines de 2022 y en adelante una reducción de 5 puntos porcentuales por año hasta fines de 2024. Plantea además el importante grado de incertidumbre del escenario base o presente, lo que puede implicar que deban revisarse las políticas pautadas, considerando que no se puede descartar aún un recrudecimiento de la pandemia, ignorar las consecuencias que trae aparejado la guerra entre Rusia y Ucrania, y si no concluye pronto, o los shocks sobre nuestros productos exportables que pueden provocar eventos climáticos extremos. En el subcapítulo A, Política Fiscal y de Financiamiento, plantea la proyección de reducción del déficit fiscal que en línea con los principios de solidaridad, pragmatismo y factibilidad adoptados como política de gobierno, no resienta el crecimiento económico logrado e inherente a ello, proseguir con la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología e inclusión social. En tal sentido, prevé una reducción gradual del déficit basado en la recuperación y crecimiento de la recaudación a través de un esquema tributario dotado de mayor progresividad, siendo las metas a alcanzar un déficit primario del 2,5% del Producto Bruto Interno en 2022, del 1,9% del PBI en 2023 y del 0,9% del PBI en 2024. Coherente con ello, plantea apuntalar una política de financiamiento doméstico, previendo obtener recursos netos del sector privado de aproximadamente el 2% del PBI por año durante el periodo 2022-2024. También prevé, durante igual lapso, obtener un financiamiento neto de bancos multilaterales de desarrollo y acreedores oficiales bilaterales del orden del 0,4% del PBI por año para financiar proyectos de infraestructura, reforzar programas sociales y alcanzar mayor eficiencia energética. Con estas previsiones, a lo que se agregará la búsqueda de un acuerdo con el Club de París para alcanzar un cronograma de amortizaciones consistente con la capacidad de pago del país, sumado al financiamiento neto a obtener del propio Fondo Monetario Internacional previsto en un 0,7% del PBI para 2022, se planea reducir el financiamiento del déficit con emisión monetaria por parte del Banco Central al 1% del Producto Bruto Interno en 2022
0,6% del PBI en 2023 y 0% en 2024. El subcapítulo B refiere a la política monetaria y cambiaria. Dado la persistencia y nivel de la inflación en nuestro país, considera que su origen es multicausal, un fenómeno donde confluyen problemas productivos, macroeconómicos, financieros y distributivos, y que para reducirla de manera duradera es necesario un programa de políticas económicas que los aborde. Al efecto, además de reducir el déficit fiscal y su financiamiento con emisión monetaria, prevé elevar la tasa de política monetaria efectiva anual manteniéndola positiva en términos reales, de modo de incentivar la demanda de activos en pesos. Para ayudar al cumplimiento de la meta de nivel de reservas comprometidas y preservar la competitividad, se mantendrá el tipo de cambio real positivo. Propicia, además, acuerdos voluntarios de precios que complementen los aumentos salariales que se practiquen para ayudar al crecimiento del salario real. El subcapítulo C, Política de Crecimiento y Resiliencia, reseña un ambicioso listado de reformas necesarias para promover el crecimiento sostenible e inclusivo que buscarán estimular la expansión y diversificación de los bienes transables, la inversión y la productividad, el desarrollo económico local y regional, el empleo formal y la inclusión laboral, la mejora en la eficiencia y sostenibilidad del sector energético, las políticas de adaptación y mitigación climática y el desarrollo de los mercados de capitales. Finalmente, el capítulo tercero, Monitoreo del programa y salvaguardias, establece que el programa será monitoreado a través de revisiones trimestrales, medidas previas, criterios de ejecución cuantitativos, metas indicativas y parámetros de referencias estructurales. Expresa la confianza de que las políticas diseñadas son las adecuadas para alcanzar los objetivos del programa y, de ser necesario adoptar medidas adicionales, se consultará con el organismo acreedor previo a su implementación. Describe, en señal de acompañamiento, un detalle de compromisos de financiamiento de diversas instituciones oficiales para los primeros 12 meses del acuerdo. Plantea que al momento de practicarse la primera revisión del programa se hará un control de las salvaguardias fiscales, para lo cual el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional dispondrá de los informes de la última auditoría del Banco Central Argentino. Solicita para respaldo presupuestario el uso del financiamiento del Fondo Monetario Internacional y, en tal sentido, las funciones y responsabilidades por las obligaciones financieras ante dicho organismo por parte del Banco Central y del Gobierno que surjan, se establecerán en un memorándum de entendimiento entre ambos. También solicita que los desembolsos del organismo multilateral se practiquen en la cuenta de derechos especiales de giro que se posee en el mismo, como muestra del compromiso a cancelar las obligaciones a medida que se produzcan los vencimientos. El memorándum técnico de entendimiento fija la interpretación de las definiciones de criterios de ejecución y metas indicativas que se aplicarán respecto del acuerdo. Además, describe los métodos que se aplicarán para evaluar el cumplimiento del programa, como así también la información que se requerirá para la supervisión y los tiempos previstos para su entrega. Fija los tipos de cambio del programa vigentes al 2 de marzo de 2022 para todos los activos, pasivos y flujos de capitales vinculados a monedas extranjeras, excluyéndose de esta consideración los saldos fiscales públicos, los que se calcularán al tipo de cambio vigente. Prevé que para cualquier aspecto no previsto se deberá adoptar la metodología estadística del Fondo Monetario Internacional y, si ello no es posible, previo a adoptar otros métodos, se deberá consultar al personal técnico del organismo para llegar a un entendimiento y consensuar su aplicación. Señora Presidenta, el proyecto de ley que estamos tratando permitirá alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita lo más inmediato posible
poder centrar el esfuerzo de gestión en el crecimiento de la economía y la reducción de la inflación, lo que redundará en el bienestar de la población. Que permita, con el menor costo social posible, levar la pesada ancla del endeudamiento sin precedente a que nos sumió la gestión del gobierno anterior. Que nos permita, sin la imposición de las medidas clásicas que históricamente son requeridas en este tipo de acuerdos, dejar atrás el aspecto quizás más difícil y complejo de la herencia recibida. Que nos permita arribar a un refinanciamiento posible y otorgue mayor progresividad a la política de ingresos. Un acuerdo convenido en el marco de un mundo incierto, que estaría dejando atrás la pandemia que nos asoló en los últimos años y que ha entrado en un ambiente de guerra que no se veía desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que como tal se sabe cuándo inicia, pero no se sabe cuándo ni cómo termina. Desde la perspectiva del organismo multilateral acreedor, el Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento al que se procura encauzar como sostenible es de un nivel sin precedentes. A fines de 2019 representaba el 48% de su cartera global. Si lo consideramos desde el punto de vista de nuestro país, se tomó deuda por 57.100 millones de dólares, de los cuales efectivamente se recibieron 44.500 millones de dólares. Cuando estatutariamente el margen máximo permitido conforme al porcentaje de participación de nuestro país en el capital del organismo no permitía acceder a más de 19.500 millones de dólares. Observando la cronología de vencimientos asumidos, claramente se puede advertir que los mismos eran de prever como de muy difícil cumplimiento al propio momento de la firma. Se acordó devolver 4.710 millones de dólares durante 2021, 18.900 millones de dólares durante 2022, 19.140 millones de dólares durante 2023 y 4.820 millones de dólares durante 2024. Totalizan 47.570 millones de dólares en tan solo 4 años. Si se analiza el destino de los recursos, se advierte que no implicaron una capitalización de nuestra economía a partir del incremento de reservas, sino que salieron casi simultáneamente para la formación de activos externos. Según información del Banco Central de la República Argentina, en su documento Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019, afirma que entre mayo de 2018 y octubre de 2019 se recibieron 44.500 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional y la salida de divisas para formación de activos externos en un lapso análogo ascendió a 45.100 millones de dólares. Como conclusión, estamos frente a un endeudamiento en el que se observa insostenibilidad de la deuda, falta de rigurosidad en los criterios para acceder al endeudamiento, inobservancia del estatuto del organismo multilateral e inobservancia de la legalidad de nuestro país. Un endeudamiento que en el informe de evaluación ex post programa Stand-by 2018, practicado por el propio organismo acreedor, resalta que ninguno de los objetivos que se plantearan en el mismo fue alcanzado. No se restableció la confianza ni el acceso a los mercados. Se contrajo el Producto Bruto Interno y aumentó la inflación. Bajó el empleo formal y aumentó la pobreza. El tipo de cambio se depreció. Hubo ausencia de medidas de control de los flujos de capitales. Los desembolsos del préstamo financiaron la salida de capitales. Aumentó el endeudamiento en términos de porcentaje del PBI y no hubo una reestructuración de la deuda agravando la situación. En consecuencia, se deduce que el préstamo stand-by otorgado en mayo de 2018 al gobierno argentino de entonces ha sido alejado de lo estatutario y legalmente permitido y cercano a una especulación política, donde no se vislumbró una vocación por cumplir las condiciones que el organismo multilateral imponía para la toma del préstamo. Sin embargo, los fondos fueron desembolsados. Señora Presidenta, sin lugar a duda estamos frente a una difícil decisión, la de aprobar el arribo nuevamente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando nos habíamos liberado de sus condicionamientos e imposiciones en enero de 2006.
la de aprobar el arribo nuevamente a un acuerdo con el organismo multilateral con el que se mantuvieron solo malas experiencias. No obstante, a pesar de ello, la responsabilidad y el aporte a la gobernabilidad de los diferentes roles que la institucionalidad nos posiciona lleva a tener que encaminar la situación y a procurar liberar en el corto plazo a la economía de tamaña carga, haciéndola sostenible y extensible en el tiempo, de modo de volver al crecimiento, de volver la mirada hacia adelante y dejar el pasado, de poder volver a recrear la esperanza y la previsibilidad en nuestra sufrida Argentina. Que hoy estemos tratando en este recinto, luego que hiciera lo propio la Cámara de Diputados, la refinanciación de una deuda pública es inédito. Significa un cambio sustancial respecto a la transparencia en una gestión de gobierno. Significa que nunca más se podrá endeudar al país sin que previamente tal decisión sea discutida en este Congreso de la Nación de cara a la sociedad. Por todo ello, y sin que deba significar la liberación de las responsabilidades que les pudieran caber en los estamentos administrativos, judiciales y políticos pertinentes a quienes tomaron la decisión de asumir este exagerado endeudamiento, apelo a la consideración de las señoras senadoras y señores senadores para que acompañen la aprobación del proyecto de ley en tratamiento. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra.